Un mantenimiento predictivo en una relación de pareja, ¿cómo le puedes decir tú? No sé, yo creo que tal vez medir el gasto en pareja, ¿no? Que es ya importante la economía familiar, el manejo, el cómo uno maneja la economía familiar. Pienso que el predictivo de ahí sería monitorear cuáles son nuestros gastos, cómo los planificamos y ver dónde puedo ahorrar, si cabe el término, ¿no? Pienso que pues, por ahí podría ser. Eleva tu voltaje al conocimiento, déjate llevar por cortocircuito ese. Dale una chispa a tu mente, con energía de cortocircuito ese. Amigos de Cortocircuito, bienvenidos y bienvenidas a el primer podcast de la ingeniería eléctrica y electrónica aquí en mi lindo país, Ecuador. Sean ustedes bienvenidos a todos ustedes que nos están siguiendo y están muy emocionados de los temas de interés que tenemos aquí. Les cuento, a todos nos ha pasado que trabajamos en la industria y se quemó una máquina o se paralizó un proceso y todos nos preguntan, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Nadie sabe nada. Pero para eso existen tipos de mantenimientos y el día de hoy vamos a hablar acerca de mantenimiento predictivo. Cuesta, es bueno, es malo. Es por eso que hemos invitado a una persona que tiene alta experiencia en todo lo que es mantenimiento y es el ingeniero José Luis Mata. Bienvenido, amigo José Luis. Un aplauso a todos. Alta experiencia. No quiso mantenimiento, pero el destino le jala como a grúa. Le dice, vamos, José Luis, tú eres de mantenimiento. Tú eres mi hombre, le traen. Así que nuevamente, José Luis, bienvenido a tu casa Cortocircuito S. Y nuevamente se cumplió más de un año, te dije, invitándote. Así es. Amigo, bienvenido y salud por eso. Salud. Amigo José Luis, preséntate a toda nuestra audiencia. ¿Quién es José Luis Mata? Hola, primero que nada, muchas gracias Santiago por la invitación. Muy gustoso de estar aquí. Ya me habías prometido traerme, hemos tardado, pero bueno, estamos aquí. Espero el día de hoy compartirles experiencias, un poco del conocimiento y pues que aprendamos todos un poquito más. Gracias por la invitación. Gracias, amigo José Luis. La pregunta del millón, ¿qué es un mantenimiento predictivo? Bueno, si traemos por concepto, uno diría viene de predecir, ¿no? Pero predecir es como quisiera entender un poco más, quisiera saber qué es lo que va a pasar, pero anticiparme a la jugada o anticiparme a lo que va a pasar, y eso ya suena como un poco de brujería. Ajá. Entonces, o sea, tú dices traer a alguien que me lea el tarot de la industria. Exactamente. Por concepto yo diría eso es predictivo, ¿no? Predecir. Pero sin embargo ya en la vida práctica no es así. El mantenimiento predictivo va más enlazado al análisis de condiciones, ¿no? Al poder saber qué pasa con el tiempo, con mis equipos, analizarlos y luego no sería predecir, sino tomar acciones como tal. Entonces, si por concepto hablamos, pues yo te diría que es un análisis de condición. Bien dicho, bien clarito, que todos entendimos, señores, se cierra y nos fuimos. Y no es así. ¿Por qué? Porque te gusta la teoría que tú lo tomas, es cierto, ¿no? Pero en la industria, ¿tú qué tiempo ya trabajas en la industria tú? Bueno, ya llevo 16 años trabajando en el mundo del mantenimiento como tal, ¿no? Pregunta, ¿has trabajado tú en empresas que han sido grupo de empresas de un grupo? Algo redundancia, no es una sola persona natural. Y has trabajado en empresas también que es de una persona natural, ¿no es cierto? Claro que sí. Bueno, hemos trabajado normalmente en la industria ecuatoriana, hay mucha empresa familiar. Exacto. Y bueno, muchas empresas que ya vienen a ser transnacionales o que tienen una estructura mucho más grande dentro del mismo país como tal. Pero pues gracias a Dios me he podido mover dentro de varios tipos de industrias, ¿no? Dentro de las familiares pequeñas, digámoslo así, y dentro de las empresas familiares aquí en el Ecuador, que también son consorcios muy grandes. Y luego también empresas transnacionales, ¿no? Que operan varias empresas incluso dentro del mismo país y que son parte de un conglomerado grande de empresas a nivel mundial. Ahí va la pregunta. ¿En dónde crees ese tipo de industrias le dan más énfasis o más enfoque a un mantenimiento predictivo? Pienso que el mantenimiento predictivo viene después de un largo trabajo, después de haber trabajado mucho sobre el mantenimiento correctivo, sobre el mantenimiento preventivo como tal. Y creo que todos los departamentos de mantenimiento llegan a un punto donde ven que el mantenimiento preventivo se vuelve costoso. Ya a medida que vas transcurriendo las empresas y van modificando sus departamentos y cada vez aprendiendo más,
llega un punto donde comienzas a costear y te das cuenta que el mantenimiento preventivo es costoso, ¿no? Y viene ahí la pregunta de cómo hago para reducir esos costos. Y es ahí donde aparece el mantenimiento predictivo. El mantenimiento preventivo viene enlazado a cambiar en base al tiempo. Sin embargo, hay estudios que dicen que normalmente el 10% de las piezas o componentes de una máquina fallan por tiempo. ¿Sí? El resto de componentes de una máquina fallan aleatoriamente, sin necesidad de cumplir un tiempo específico. Entonces, eso quiere decir que al trabajar con mantenimiento preventivo estoy nada más atacando un 10% de las posibles fallas que podría tener una máquina, ¿no es cierto? Entonces, nace el mantenimiento predictivo justamente con esto, ¿no? Para poder predecir de cierta forma, si cabe el término, o poder monitorear la condición de una pieza hasta llegar al punto de falla. Y es ahí donde uno debería cambiar. Pregunta. Ese es algo que siempre he preguntado a todos mis amigos. Jefe de mantenimiento de una industria, ¿ingeniero mecánico o eléctrico? Creo que da igual. ¿Crees que da igual? Sí, pienso que da igual porque el jefe de mantenimiento o el departamento de mantenimiento de entrada es un equipo multidisciplinario, ¿no es cierto? Entonces puede ser liderado por cualquiera. ¿Qué es lo que le diferencia? Yo pienso más bien es la capacidad que tiene esta persona de liderar, de conocer todos los ámbitos, del tema de la electricidad, de la mecánica, de la electrónica. Entonces creo que eso es lo que hace que un líder del área de mantenimiento sea diferente, por así decirlo, ¿no? Creo que no tiene mucho que ver con la especialidad, más bien con la capacidad que tiene la persona de aprender ciertos conceptos y aplicarlos y poder tomar decisiones como tal. Es importante porque a mí me decían, y llevo ya 24 años trabajando en la industria, y me decían muchos, ¿no? Que la parte de una máquina comúnmente se daña la parte más mecánica que la parte eléctrica como tal. Decía que siempre es muy importante que el jefe de mantenimiento sea más orientado a la parte mecánica, porque el eléctrico está muy, ¿qué hago? La parte mecánica dice, el ingeniero mecánico dice, se arregla así, ve en Palma ya, eso yo vi la otra vez y funciona. Por eso te preguntaba eso, porque la mayoría de lo que he visto, empresas, el ingeniero mecánico como que le da más énfasis en la parte de procesos. No sé si me equivoco yo. No, pienso que, bueno, si vamos más bien, si hablo de la empresa para la cual ahora trabajo, yo te diría que el 60% de los esfuerzos que nosotros ponemos sobre los equipos están sobre la parte eléctrica y electrónica. La parte mecánica, digamos que es más fácil, entre comillas, controlarlo como tal. Es más fácil establecer tiempos e identificar problemas de desgastes. Es más predecible. Mientras que la parte eléctrica y electrónica es muy poco lo que se puede trabajar de forma preventiva como tal. Hay actividades, sí, pero es muy difícil. Por ejemplo, qué sé yo, reparar una tarjeta electrónica o predecir que una tarjeta electrónica no falle es muy complejo. Depende mucho de las condiciones como tal. Oye, es importante lo que dices. Y tú te has ido trabajando en varias industrias. Bajo varias industrias que tú has ido trabajando, ¿en cuál crees que existen más problemas en la parte de mantenimientos? Porque tú estás en la parte de comida, la parte de alimentos, perdón. Está en la parte ya industrial, lo que es creación de productos, pero que no sea obviamente alimentos. ¿En cuál crees que existen más problemas de mantenimientos? Bueno, los diferentes tipos de industria hace que el mantenimiento sea diferente, ¿no? Las plantas productoras de alimentos tienen ciertas condiciones de mantenimiento especiales, digamos, bien enlazados a los temas de inocuidad, por ejemplo, donde a más, digamos, que del trabajo que normalmente de mantenimiento uno realiza sobre los equipos, uno tiene que invertir y cuidar el tema de la inocuidad. Entonces, pienso que no es más difícil, pero sí se vuelve un poco más complejo, digámoslo así, ¿no? La industria metalmecánica o la industria manufacturera, por ejemplo, pues no tiene ese plus, digamos, o ese sobrecosto que producir alimentos lleva. Sí, porque en productivo, por ejemplo, en la parte de alimentos es todo inox. Todo inoxidable. Y la parte de entrar y salir y que tienes que bañarte o lavarte y todo, es más que en cambio en la parte industrial, como que es un poco más, como se dice, fresco. Correcto. Los profesionales incluso que trabajan a nivel técnicos, ¿no?
que trabajan sobre los equipos tienen cierta capacitación y cuidados y sigues normativas específicas para cuidar justamente el tema de la inocuidad en los alimentos. Oye, y el Los tema hace muy de, diferentes. el tema de mantenimiento, cuando tú ya te hiciste cargo, cuando estabas, no digo guambra, aunque tú sigues guambra, cuando estabas más guambra, ¿cuál fue tu experiencia que tú tuviste en una parada totalmente no programada y te quedaste, llamen al jefe de mantenimiento, solucione? Claro, creo que como todos cuando recién iniciamos en la carrera, somos muchachos con 1.000.000 de información en la cabeza y sin la parte teórica, la parte práctica que es tan importante dentro del mundo del mantenimiento, sobre todo, Ajá. bueno, y en todas las carreras, ¿no? Yo recuerdo cuando recién iniciaba, yo ya lideraba, cuando recién empecé a trabajar, lideraba un pequeño grupo de personas y claro, ellos eran mi sustento, ¿no? Siempre que pasaba algo, pues ellos estaban ahí, solucionaban, pero en algún momento me tocó quedar solo, ¿no? Y uno llega a un equipo y dice, bueno, ¿y ahora por dónde empiezo? Entonces, pero, ¿qué te digo? Creo que el aprender de la gente con experiencia que llevan años y años en las empresas, sobre todo en los equipos de mantenimiento, tú te vas a dar cuenta que en todas las empresas, en todos los equipos de mantenimiento, hay al que todos lo catalogan, él es el activo fijo de la empresa, porque estuvo desde que empezó, sabe de las máquinas y se lleva. Pues yo pienso que el aprender de ellos o el seguir sus conceptos, aprender un poco de sus vivencias, es lo que en algún momento te hace diferente, digámoslo así, ¿no? Vamos a refrescar un poco, como dice mi abuelito, como decían antes, el guargueros, ¿no? ¿Por qué mantenimiento? Bueno, yo tuve un paso por el oriente, te cuento, en el sector petrolero. Cuando recién me gradué, eh, intenté incursionar un poco en el tema, pero la verdad sentí que no era mi espacio, no era lo que yo quería. De pronto estas jornadas en ese entonces de 21 días, 7 días, era algo que no me llamaba la atención y me preguntaba, bueno, parecería que en la industria, en la universidad nos educan para irnos al oriente, o sea, todo era trabajar en las petroleras o trabajar en mecanizados por ahí, fuera de la ciudad. Jamás te educan, o bueno, donde yo estudié te educan para ser un ingeniero de mantenimiento como tal, te dan el conocimiento. Cuando regresé de esta experiencia, pues al principio no buscaba un norte y dije voy a experimentar en varios sitios, ¿no? Entonces, cuando llegué a mantenimiento, encontré un lugar donde uno puede desarrollarse y aprender. Y sobre todo aprender mucho de lo que uno estudia sobre la carrera. Entonces, me pareció bueno entender, poder aplicar muchos de los conceptos que uno en la vida de estudiante las adquiere. Entonces, creo que ahí nació un poco el gusto por el mantenimiento y ya pues, con el tiempo uno va entendiendo más acerca de la profesión y de lo que debe saber y se va involucrando hasta cuando llega un punto en el que ya lo haces parte de tu vida y dices, bueno, a esto me voy a dedicar, ya me siento bien y creo que más bien ya vienes nada más en, bueno, ahora ya sé, quiero ser mejor o quiero esforzarme o quiero ver cuáles son las últimas tendencias en el área de mantenimiento para aplicarlas y justamente de ahí nacen todos estos, ¿no? Todos los conocimientos. Ya nos va a contar que uno estaba rehuyendo de la parte de su responsabilidad como líder de mantenimiento. Quiso irse como el hijo pródigo y el destino le dijo, no, ¿a dónde vas, Guambra? Vente acá. Y ya nos va a contar cómo regresó. Porque cuando uno es bueno, ¿sí o no? Oye, y con el pasar de todo este tiempo que tú has estado, tú fuiste aprendiendo también el uso de la parte de los equipos como tal. Claro que sí. ¿Cómo has ido viendo cómo va la evolución de lo que es un mantenimiento predictivo en la industria como tal? Porque sabemos que se hace la cama termográfica, por ejemplo, el tema de ultrasonido, el tema vibracional. ¿Cómo tú has visto que ha ido evolucionando el uso de ese tipo de equipos? Creo que, bueno, yo te hablo de hace 14, 15 años que empecé en el área de mantenimiento como tal. Hablar de un tema predictivo era casi escaso, nulo, ¿no? Primero, porque los equipos eran extremadamente caros. Sigue siendo caros. Segundo, el conocimiento de las personas que las operaban no era el adecuado, no estaba tan desarrollado. Y luego era muy, muy difícil convencer a las administraciones anteriores de que eso va a surtir efecto o que tiene un retorno de inversión.
una cámara tecnográfica que hoy día puede costar unos $8,000, $6,000, imagino hace unos 14,000 años debió haber costado mucho más, y entonces convencer a la dirección de invertir en un equipo tan costoso que fácil podría haber sido un equipo para producir la materia prima, se vuelve como que un poco contradictorio. Sin embargo, las administraciones van cambiando y van adquiriendo otros conceptos también, y ahí es donde va engranando todo, ¿no? Con el tiempo, los departamentos de mantenimiento también se ven obligados a llevar sus propios números, y ya dejaron de ser esos departamentos que solo apagan fuegos o que solo reparan máquinas, a convertirse en departamentos que analizan fallas, que analizan costos. Y ya luego, pues ya vemos que el costo de mantenimiento sobre el costo de producto, de un producto, tiene cierto margen, entonces obliga a que comencemos a trabajar sobre ello, ¿no? Entonces ha ido evolucionando a medida que las industrias y las administraciones van evolucionando como tal. Sí, y no sabes si después te cogen y te dicen, oye, ya vio cuánto cuesta en Temu. Exactamente, ahora, bueno, es lo bueno de ahora, ahí para el alcance de todo bolsillo, ¿no? Y de lo que estamos hablando justamente es de qué tipo de tecnología has visto que se utiliza ya en la actualidad. Bueno, hoy creo que el 80-20, digámoslo, creo que está enlazado a la termografía, cámaras termográficas y al análisis de vibraciones, ¿no? Creo que esos dos factores son los que más he visto en la mayoría de industrias en las que he tenido la oportunidad de trabajar, las que más he aplicado. Hay otras técnicas como el ultrasonido, técnicas menos costosas como los analizadores de corriente, el Megger para el tema de motores, que también se aplican, pero pienso que si vamos a un 80-20, la termografía y el análisis de vibraciones son el día a día de las áreas de mantenimiento que ya manejan este tipo de programas, ¿no? Oye, ahorita que retomaste todo lo que es tecnología, ¿la gente también crees que ha ido evolucionando por el tema de habilidades blandas para ser más proactivos en el trabajo? Claro que sí, es parte del desarrollo, creo, de los equipos de trabajo. Es ahí el ejemplo que te ponía, ¿no? La gente de antes, a los técnicos de antes, a los técnicos de ahora. Justamente es esta la diferencia. Ahora, yo pienso que la vida misma nos prepara un poco más en habilidades blandas, a ser más ¿la palabra cuál es? ¿Sensibles? No, más suspicaces, un poco más receptivos de las cosas, ¿no? Que las cosas ya no sean rajatabla como antes, de así se hace y no hay otra forma. Entonces ahora se preocupan más de conocer, de comunicarse, ¿sí? Entonces ya no se trabaja en sesgos como antes, ahora más bien se trabaja en conjunto, y eso hace que las habilidades blandas sean un factor bien importante dentro de un equipo de mantenimiento, dentro de un área de trabajo cualquiera que fuese, ¿no? Estamos hablando tecnología en la parte de equipos y en la parte humana, en cambio, todo lo que son habilidades blandas, ¿no es cierto? ¿Cómo ha sido el impacto, por ejemplo, la introducción de la IA en la actualidad? ¿Te ha pasado ya eso? Ya. Sí, por ahí en una experiencia laboral que tenía fue bastante nuevo para mí que un líder de la empresa piense en trabajar con IA muchas de las áreas de la empresa. Y bueno, cuando uno habla de IA, dice, bueno, a lo mejor se enfoca en el área de marketing o en el área de ventas, donde uno le ve una mayor aplicación de pronto en la planificación de la producción. Pero me llamaba la atención que en el área de mantenimiento también se puede aplicar, ¿no? Y cuando uno empieza a entender un poco acerca de la inteligencia artificial, y ya con el conocimiento técnico de lo que en realidad la parte administrativa de mantenimiento realiza, se ve que le puede sacar mucho provecho. La planificación del mantenimiento es una parte fundamental dentro del desarrollo de un departamento de mantenimiento, y la inteligencia artificial pienso que en muy poco tiempo va a abordar ya ese tema también. Decía un amigo, ¿no? Que le dice al hijo que está estudiando, ¿no? Le dice, mi hijo, está estudiando Python. Sí, se pues facilito. A ver, ¿cómo haces? Ahí está. ¿Ves? Está facilito. Claro. ¿Tú crees que esa parte también nos está quitando la parte de razonar? ¿O no necesariamente? Claro que sí, por supuesto. Pienso que de cierta forma, si bien es un avance, también es un retroceso en el desarrollo como persona, digamos, y nuestras habilidades como tal, ¿no? Gran parte pienso que de nuestro tiempo no solo es un hacer, sino un planear, un pensar dentro de nuestras actividades. Pienso que la IA
viene mucho ya solamente a hacer y la planeación y el Ujú. cómo hacerlo, pues ya lo trabaja desde la inteligencia artificial. Es importante, y hablamos de tres temas, perdón. La tecnología ya es los equipos como tal, las habilidades blandas de una persona, y hoy estamos hablando ya integrando lo que es la inteligencia artificial. A más de eso, ¿cómo yo debo trabajarlo con un equipo de mantenimiento? Primer punto, ¿no es cierto? Yo como líder de un equipo de mantenimiento, ¿cómo yo le tengo que vender? Porque eso es vender la idea ya al gerente o al dueño de una empresa. Esa idea, que eso no es un gasto, es una inversión. Bueno, al final del día todo se traduce a números, ¿no? Dicen que aquello que no se puede medir no se puede mejorar. Ujú, Entonces, pienso que el primer paso es medirlo, ujú. cuantificarlo y ver cuál es el retorno, qué retorno tengo en dinero, en horas, en recursos, la implementación de un sistema como tal, ¿no? Cualquiera que fuese, ¿no? Sea inteligencia artificial o un programa, cualquiera que sea. El éxito creo es traducirlo a números, ¿no? Pasarlo a números. Los dicen que los números son la realidad en realidad. Ya que estamos en eso, ¿cómo podrías poner, por ejemplo, un ejemplo a una persona que no trabaja en la industria? ¿Qué es un mantenimiento predictivo? Bueno, Vamos a un ejemplo que se te ocurre. un ejemplo de la vida diaria. Pues, bueno, todos tenemos vehículos en sus Ujú, casas, ¿no? Un trabajo predictivo sería, por ejemplo, medir la condición de mis neumáticos, ¿no? O sea, yo llevar una medición, qué sé yo, paulatina, estructurada, mensual, y ver el desgaste. Y lo más importante del mantenimiento predictivo no es medir, ¿no? Medir es apenas el primer paso del mantenimiento ujú. predictivo. El siguiente paso es analizar los datos y el tercer paso, controlarlo. Pienso que esos tres pasos son los que forman un mantenimiento predictivo como tal. Entonces, si tomamos el ejemplo de la rueda de tu vehículo, el primer paso es medir el desgaste. El segundo es analizarlo. Debería yo tener una ficha técnica de la rueda en la cual me dice cuál es la altura mínima del labrado. Y ya cuando esté próximo a acabar, tomar las acciones que serían, ¿no? El monitorearlo, ¿ya? ¿Sí? Dicho esto, ya se acabó. Vamos. Porque sí, porque lo que tienes que es medir, monitorear y obviamente ya ejecutarlo, Controlarlo. controlarlo. Y eso es lo que dicen los tres pasos importantes. Porque voy con una cámara termográfica el día de hoy. Ujú, Verifico que es una anomalía térmica. ujú. Tengo que hacer el seguimiento del por qué está sucediendo ese tipo de efecto. Porque puede ser que sea normal, porque a veces se espantan, miran la termografía de un transformador y dice 65 grados está ahí, ya va a estallar, pero es una temperatura relativamente buena para un transformador. Y eso es lo que realmente en la actualidad nos pasa. O no sé si te ha pasado que van con un termómetro de puntero y están y dicen, no, está caliente. Y eso sabemos que no está bien. ¿Qué experiencia te ha pasado a ti en el uso de equipos, en todo lo que es la parte de la industria? Que diga, ves, eso me pasó a mí, yo, no sé, si un show, préndale, por ejemplo, ¿no? Bueno, en el uso de equipos de monitoreo, quisiera decirte, justamente tomando este tema del, del mantenimiento predictivo, en algún momento adquirimos una máquina de suma urgencia para pasar una temporada alta en una planta productiva y pues nos vimos en la obligación de comprar una máquina nueva, así de inmediato, ¿no? Cancelar $200,000 de hoy para mañana con tal de tener la máquina lista y operando, ¿no? Con tal de producir, que es el objetivo de las empresas. Cuando llegó la máquina, nos dimos cuenta que un servomotor quemaba, o sea, estaba muy caliente dentro de lo normal. Nosotros habíamos trabajado con servomotores, pero esto particularmente para todo el equipo de mantenimiento era una condición extrema. Ni siquiera ponías la mano y no lo soportabas. Entonces era algo fuera de lo común. Ujú. Entonces, bajo la premura medimos temperaturas, hicimos un análisis de vibraciones en el equipo, ya introduciendo un poco como para monitorearlo. Y ahí es cuando viene lo importante que te decía, de tener el siguiente plazo del mantenimiento predictivo, ¿no? Ya tomamos las medidas, pero cuando ya te encuentras con las medidas, ¿qué es lo que haces? Necesitas compararlo, ¿no? Contra una ficha técnica, con algo. Entonces, cuando comparamos contra el datasheet del servomotor, nos dimos cuenta que esa era la temperatura ideal de trabajo. ¿Sí? Entonces era una máquina que estaba bien, pero
digamos que el desconocimiento de aplicar un buen procedimiento de mantenimiento predictivo, en este caso, digámoslo así, falló. No sabíamos cómo era la comparación. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de nosotros hemos visto el manual de sus equipos que compran? Estemos desde la producción. Nadie. No, dice que detrás cámara dice que el 1.1 sí, dice. Que él sí se ha visto cómo funciona el Alexa. Porque en realidad es verdad lo que tú dices. Compran y se espantan, cacha que hubieras puesto ventilador, le hubieras mandado a cambiar el servo y posiblemente esas condiciones pues la máquina no funcionaba bien. O peor aún, si no hacemos este tipo de análisis, simplemente paramos el equipo y dejamos de producir y una inversión tan grande no... 200,000 dólares de la máquina. Oye, y ahora que pasamos de los famosos apagones, y todo el mundo estaba corriendo por hacer mantenimientos de los encambios de los grupos de electrógenos, llamados generadores. ¿Qué experiencia tienes en cambio en este tipo de equipos? Chuta, bueno, creo que la experiencia de no tener es la, la más complicada, ¿no? Un grupo electrógeno en épocas de estiaje o de luz, de no tener energía eléctrica, sobre todo en una planta industrial, es crítico, ¿no? Entonces, creo que algo bien importante ahí es entender un equipo, si funciona en prime o si funciona en stand-by, ¿no? Yo creo que muchos de los problemas que ya a nivel técnico enfrentaron es, primero, no saber manejar este tipo de concepto, ¿no? Entonces, hablamos que para equipos que trabajan en stand-by tienen un cierto número de horas que pueden trabajar y luego yo tengo que pararlas. A veces la condición de un equipo en stand-by y diseñado stand-by. Pienso que muchos de los... me topé con muchos compañeros profesionales que están en el mismo ámbito que compraron sus generadores y por esa premura de traerlos de urgencia no lo dimensionaron o no tomaron este factor con importancia y luego, claro, los ponían nos dieron 14 horas de sin energía y generadores no estaban preparados o aptos para eso. Y entonces luego se te apagaba el generador por su control de que está recalentado y venía la angustia de qué le pasa si es un generador nuevo. Y la realidad era que estaba mal dimensionado. Para todos mis amigos que no saben, un grupo electrógeno existen dos tipos, el prime y el standby. El standby es un grupo electrógeno que necesita justo lo que decía José Luis, un tiempo de trabajo y un tiempo de descanso. No puedes hacerlo trabajar como un grupo electrógeno, como dice, ¿no? Es nuevo y dele. Y existen otros que somos prime, que eso sí pueden trabajar en condiciones más extremas, ¿no es cierto? Es un tema que hay que saberlo. Y mucho de la industria pasó lo que tú dijiste. Estaban convencidos que tienen grupo electrógeno en rato 14 horas y a las 4 horas se les apagó. Decían, ¿y ahora? Y recuerden que un grupo electrógeno necesita una puesta a tierra y los mejores sistemas de puesta a tierra lo encuentran en FM Electrodo. Si tienes instalada una ducha eléctrica en el tercer piso, no hagas esto. Si el edificio cuenta con una puesta a tierra, lo mejor es conectarse a ella. Si tienes acceso a un patio o a un jardín, puedes de allí instalar tu puesta a tierra y conectarlo con un cableado seguro hacia el tercer piso. El uso de electrodos de grafito y mejoradores de suelo como los de FM Electrodo garantizan una menor resistencia y una mayor disipación de las corrientes de falla. Recuerda que instalar una puesta a tierra eficaz no es un lujo, es una necesidad. Como acabamos de ver, es importante una puesta a tierra como tal, ¿no? Sí, mira, yo tengo una experiencia justo con el tema de los apagones, cuando instalamos algunos grupos de electrógenos en la planta. CDEMI como tal trabaja con mucha maquinaria CNC de corte para corte o toda la mayoría de sus equipos. Y nos dábamos cuenta que cuando cambiábamos a generadores o a grupos de electrógenos, los equipos fallaban. O tenían intermitencia dentro de su funcionamiento, o algunos se limitaban a no encender como tal. Y vimos que mucho más allá de la seguridad que una puesta a tierra representa, también juega un papel muy importante dentro del funcionamiento de estos equipos. Tanto así que tuvimos equipos que la puesta a tierra funciona como un punto de referencia para el CNC como tal, es referencia a su punto a cero en el funcionamiento. Entonces, ya la implementación de un buen sistema de puesta a tierra, pues solucionó ese tipo de problemas. No, le dije a alguien que tiene experiencia en eso. Y vas más de 15 años, ¿no? Ajá.
¿Recuerda cuando hicimos esa puesta de tierra para ese UPS? Es otro ejemplo, por ejemplo, le valga la redundancia, ¿no? Eran equipos que fallaban. Creo que todo lo que tiene que ver ya con la nueva electrónica, con la nueva programación, eh, parte de su funcionamiento es de esto, una buena referencia a tierra y una buena puesta a tierra, mucho más allá de la seguridad. El UPS fue justamente un buen ejemplo, ¿no? De que un elemento mal puesto, porque no era que no tenía, sí tenía una puesta a tierra, pero no de forma adecuada o no un mallado adecuado, simplemente era así como sale en tu podcast, ahí una maceta con una varilla de tierra y esa era mi puesta a tierra. Entonces, pienso que una de las partes de mantenimiento es comprender estos sistemas también, ¿no? Que son parte del día a día de mantenimiento como tal. Yo digo, a ver, si tomamos ya la parte de la vivencial como tal, un mantenimiento predictivo en una relación de pareja, ¿cómo le puedes decir tú? Un mantenimiento predictivo. En una relación. No sé, yo creo que tal vez medir el gasto en pareja, ¿no? Que es bien importante, la economía familiar, el manejo, el cómo uno maneja la economía familiar. Pienso que el predictivo de ahí sería monitorear cuáles son nuestros gastos, cómo los planificamos y ver dónde puedo ahorrar, si cabe el término, ¿no? Pienso que pues, por ahí podría ser. Un amigo decía lo siguiente, decía, tengo que medir el rendimiento. Decía, tengo que monitorear a ver si me dice dónde está. Al final del día te das cuenta que todo se reduce en monitorear, ¿no? Lo que tiene que ver con el predictivo como tal. Mándame dónde estás. Mándame la ubicación en tiempo real. A veces ya sería demasiado yo. Claro, no, ya eso es mucho. Eso son palabras mayores. Felicidad. La importancia, a ver, un tema que también al ingeniero le preguntan, ¿no? ¿Un ingeniero es difícil de enamorar o no? No, más bien es fácil, creo yo. Piden poco. O parbielas. Poco, parbielas, una buena conversa, y nada más, creo yo. Un ingeniero no se complica, solamente es denos su espacio, denme espacio y seamos felices. ¿Sí o qué? Exactamente. La diferencia es estar soltero hoy. A tu edad dices, estoy empezando a vivir en la flor de mi juventud. No, creo que los dos escenarios son bonitos. Desarrollarse en los dos es satisfactorio, digámoslo así. La vida en pareja es satisfactoria y de cierta forma pienso que la soledad también, por así llamarlo, ¿no? Ayuda también al crecimiento personal. Uno comienza a conocerse a uno mismo, a tener un espacio para uno mismo que a veces pienso que en pareja las dejamos de lado. Comenzamos a vivir en pareja, sí, pero descuidando la parte personal, el tener el tiempo para uno mismo, dedicar tiempo para estar con uno mismo, meditar, pensar en lo que uno es o en lo que uno hace. Pienso que eso más bien es una parte fundamental de la vida o pareja, o debería serlo, ¿no? Así. Y pues lamentablemente hay gente que la descuida. Volviendo a esto, es leer el manual de instrucciones de cada máquina. Perfectamente. Hemos regresado a ese punto y por eso, ¿cuál es la importancia que le damos a la larga? Dar un mantenimiento predictivo a base de un cronograma de actividades. Creo que el principal objetivo es disminuir el costo, que ya lo hablábamos, que es muy importante dentro de un departamento de mantenimiento como tal. Trabajar en los pasos anteriores, que es tener un buen mantenimiento preventivo para atacar ese 10%. Tener un buen esquema de mantenimiento correctivo incluso. Para el mantenimiento correctivo también hay que trabajarlo. Y una vez que tenemos todo esto formado, pues, y ya pasado a números, implementar un plan de mantenimiento predictivo que me ayude a disminuir el costo, el costo que nosotros como equipo de trabajo, como equipo de mantenimiento, aportamos al costo del producto final. ¿Sí? José Luis estudió una maestría en gestión de proyectos. Todo lo que estudiaste, ¿cómo tú lo ves que le estás aplicando hoy en mantenimiento? Bueno, yo tenía un profesor en mi maestría que siempre decía que la vida en sí es un proyecto, ¿no? Ajá. Y así debería serlo. Y cada cosa que lo hacemos debe ser tomada desde la gestión, ¿no? Desde la concepción mismo de lo que yo quiero hacer, ¿no es cierto? Entonces, la maestría en gestión de proyectos me ayudó a saber planificar, a saber ordenar, a saber dar tiempo a las cosas, a ponerlos en esquema, a saber cuándo y cómo hacerlo.
pienso que eso es parte de la vida y es parte de un equipo y uno lo lleva durante todas las actividades diarias, sea profesionales, dentro o fuera de la empresa. Entonces, si a mí me preguntas, mi vida para mí es un proyecto como tal. Les cuento, José Luis trabajó mucho tiempo en mantenimiento y dijo, ya aquí ya no quiero más mantenimiento y quiso irse a la parte ya de proyectos. Dijo, me voy allá porque ya estoy cansado de salir a la medianoche, quiero irme allá, la parte que entra a las 8, sale a las 5 y estar ahí con mi grupo de amigos, creo yo que fue por allá. Y el mundo le trajo otra vez de vuelta a mantenimiento. Sí, bueno, fue así, es una historia de vida, en verdad. Yo creo que todos en algún momento de la vida, en la vida profesional, nos cuestionamos y decimos, bueno, a ver, ¿qué tal me ha ido en este mundo, no? O sea un ingeniero de proyectos, un ingeniero de mantenimiento, un ingeniero eléctrico, lo que sea. Nos decimos, bueno, detengámonos y veamos cómo me ha ido hasta el momento, me ha ido bien, me ha ido mal. ¿Será este mi rumbo? Esto es lo que yo elegí, ¿no? Entonces, algo así me pasó a mí. ¿A qué edad más o menos? A los 39. Pero preguntas, eso es como... A las mujeres se les pregunta. O sea, la crisis de los 40 años, claro. A los 39 años, claro, me cuestionaba, ¿no? No porque no me guste, ajá, sino más bien porque siento que he explorado varios ambientes dentro del mundo de mantenimiento, varias empresas, diferentes formas de manejo, incluso diferentes formas de liderar, y quería cambiarme a otro mundo. Decía, bueno, voy a experimentar otro mundo dentro de la ingeniería, dentro de la gestión, que me permita tener más conocimiento. Siempre fui curioso de querer entender un poco más o aprender un poco más de otras experiencias. Entonces, decidí girarme al mundo de la gestión, de los proyectos como tal. Incluso replanteé mi vida y dije, pues voy al mundo de la gestión de proyectos, y por un azar de destino un día me dijeron, no, ¿sabes qué? Tienes que retornar a mantenimiento, te necesitamos en mantenimiento, tu carpeta dice que vos has sido bueno en mantenimiento y ahora vienes a mantenimiento. Entonces todo lo que a pesar en un momento, a pesar que pusiste en letra bien pequeñita. Claro, entonces imagínate. Entonces al final del día, pues bueno, aquí estoy nuevamente. La verdad, muy agradecido porque he aprendido muchas cosas diferentes. Me di cuenta que si bien era cierto, o sea, había muchas cosas y muchas industrias, había cosas que siempre uno aprende de la industria como tal, ¿no? Entonces me encontré con otro mundo, otra forma muy diferente de liderar, y me sentí a gusto y luego me quedé. Oye, y retorné nuevamente al área de mantenimiento. Vuelve, perro, y ahí está. Vuelve el perro arrepentido. Ahí es cuando uno dice, bueno, el destino ya está marcado. Y ahí, cuando ¿cómo dicen? Cuando no es para ti, aunque te quites, ¿ves? ¿Sí? Algo así es de... No recuerdo bien. Si alguien sabe, déjenos en los comentarios porque está muy bueno. Yo pensé que iba a decir, el momento que me di cuenta, estaré diciendo bien. Primerito me divorcié. Segundo fue estudiar. Claro, no, hay que invertir bien el tiempo. Sí, ¿no? Sí. Oye, y hablando de cómo te hiciste ya cargo de la parte de mantenimiento en CDMI, ¿qué tipo de tecnologías ya están trabajando ahí? Bueno, dentro de lo que tiene que ver con el mantenimiento como tal... Pero antes de nada, salud. Salud. Ahora sí confirma que está buena la cerveza de mandarina, dice. Al principio estábamos escépticos y por compromiso, pero cada bocado va siendo mejor que el otro. Así que al final vamos a confirmar que sí está buena ya. Bueno, respondiendo a la pregunta. Como CDMI es una empresa que todo el tiempo está en continuo cambio y mejorando cada vez sus procesos, y hoy le tocó al departamento de mantenimiento como tal. Entonces, se han implementado muchos cambios para lo que es CDMI dentro de todo un equipo de mantenimiento como tal, y entre ellos una pequeña parte que es lo predictivo, ¿no? Lo que hablábamos, es un equipo que ya vino trabajando desde hace mucho tiempo, cada vez mejorando sus planes de mantenimiento preventivo, que son la base de estableciendo procedimientos sobre su mantenimiento correctivo, y ahora nos encontramos implementando un plan de mantenimiento predictivo que ya lo llevamos durante algunos años, ¿no? Entre ellos la base, que es el análisis de vibraciones casi en el 80 equipos que monitoreamos, motores en diferentes equipos, y cerca de casi 200 puntos termográficos dentro de todo el circuito eléctrico, incluso sistemas de corte por plasma, que donde nos
donde nos presta cierta ayuda, digámoslo así, ya, para poder predecir, si fuera el caso, sí, sus cambios o sus reemplazos dentro de las refacciones como tal. Al final del día, el objetivo como tal es reducir el costo, ¿sí? Esa injerencia que tiene mantenimiento, que no se lo vea como un gasto, como normalmente es en toda empresa. El concepto es un gasto y de hecho lo es como tal, ¿no? O sea, no vemos normalmente en un equipo de mantenimiento el retorno de esa inversión o lo que invertimos a nuestro equipo, formando al equipo, en ciertos equipos como tal. Entonces ahora estamos en eso, incursionando, trabajando ya con mantenimiento predictivo mediante la termografía y el análisis de vibraciones. Dos equipos que son muy costosos. Son ¿O se pagan todos? costosos. Son muy costosos y fíjate que al inicio uno empieza subcontratando. Hay empresas que se dedican exclusivamente a esto, justamente porque la inversión es alta y es muy difícil explicarle a la dirección cuál va a ser ese retorno, ¿no es cierto? Entonces, siempre al inicio, para arrancar un programa de mantenimiento predictivo, será necesario subcontratar, pienso yo, hasta poder establecer estos cronogramas, estas mediciones, la forma en sí de cómo compararlo, de cómo monitorearlo. Al final del día, quedamos en que es monitorear condiciones, ¿no? Entonces, pero eso lleva un proceso. Entonces, el proceso de Cedemi fue subcontratar. Y ahora, pues, de trabajar con equipos propios. Oye, ¿cuál ha sido el tema que tú estás, el tema que tú estás ya manejando el departamento como tal? ¿Cuáles han sido tus desafíos en el aplicar ya estrategias para un mantenimiento predictivo ya dentro de Cedemi? Pienso que elegir dónde hacerlo. Sí, Sí, no porque me dices puedes 80 monitorear todo. máquinas y todo es bastante. Exactamente. Ese es el tema, ¿no? El tema es, tienes una planta entera, una planta industrial, un parque industrial, y la idea es, ¿dónde aplico? Ajá. ¿Cuál sí, cuál no? ¿No es cierto? Pienso que eso es un gran desafío, por ejemplo, ¿no? Como te digo, al principio, entiendo, eran, qué sé yo, 200 puntos, y luego vas reduciendo y dices, bueno, a medida que vas monitoreando, dices, la condición de esta refacción o de este motor, que es el que analizo, no cambia. Ya la voy monitoreando durante este año 4 veces al año y la condición no cambia, ¿no es cierto? Entonces puedo decir, bueno, puedo decir que para el siguiente ya no lo voy a hacer cada 3 meses, sino a lo mejor semestralmente. Y vas reduciendo en sí el costo que es el analizarlo, y también en sí el presupuesto que uno tiene o el gasto que uno tiene en el mantenimiento de los equipos como tal. ¿Te ha pasado tal vez que cuando tú ya llegas a tener este tipo de estrategias, que el personal se vuelve un poco escéptico, diciendo, no, bien, estábamos haciendo el mantenimiento así, limpieza, ajuste y ya está? ¿Te ha pasado eso o no? Sí, yo pienso que algo bien difícil dentro de un equipo de mantenimiento es cambiar el chip. Sí, cambiar el chip a que hay estrategias nuevas, hay equipos nuevos que te ayudan justamente a esto, ¿no? Pienso que ese es el principal factor a combatir dentro de un equipo para poder entrar a esta nueva etapa, digámoslo así, dentro de un equipo de mantenimiento, a trabajar ya con el predictivo como tal. Estamos hablando que has preparado gente para que dentro de tu empresa hagan el sistema, ¿no es cierto? Hagan la revisión como tal. ¿Te parece que sí deberías tener auditores externos para revisar que realmente lo que estás haciendo está bien? Pienso que no, pienso que si ya tenemos un plan bien formado, un plan de lo que hacíamos, medir, monitorear y compararlo, ¿no? Pienso que no, podemos ser ¿Qué te estaba autónomos. vendiendo la idea para que me contrates? Sí he trabajado contigo, pues habla serio. De ahí mismo vamos aprendiendo, de hecho, ¿no? Oye, sí, te Vamos acuerdas aprendiendo. todo lo que hemos ido aprendiendo, ¿no? Sí, de hecho, imagínate, ya fuera de esto, muchas de las cosas que yo he podido ir implementando ha sido porque voy aprendiendo justamente de los proveedores. O sea, viene un proveedor, te enseña, y está bien, ¿me entiendes? Porque una de las funciones de un buen proveedor es enseñar también. ¿Sí? Si soy un proveedor que solo te vendo el servicio y ahí se queda, pues no tiene mayor relevancia, digámoslo así, ¿no? Pienso que un buen proveedor es el que te enseña, te explica y en algún momento te suelta y deja que tú puedas desenvolverte por ti solo. Ese es el objetivo como departamento y como empresa, y pienso que ese debería ser también un objetivo como proveedor.
Creo que es el miedo de un proveedor, ¿no? Que le quiten el trabajo, creo yo, ¿no? ¿Recuerda cuando te hicieron el mantenimiento que era termofiltrado? Termofiltrados, ¿no? Del aceite. Cámaras de transformación. Claro, Claro. Es filtrado el aceite de la cámara. Claro, es un filtrado, un análisis de cromatografía de gases y termovacío para... Y esa fue la primera vez que tú lo hiciste. Era la primera vez que yo lo hacía y no recuerdo si lo hice contigo o lo hice con otro proveedor. Era con otro proveedor. Pero sí recuerdo es que Y me yo era sentí, nuevo. dije. Sí, y es que yo era nuevo en eso y lo que siempre les digo a todos, no hay preguntas estúpidas, sino estúpidos que no preguntan. Entonces, preguntaba al un proveedor, preguntaba al otro proveedor, pero al final del día, pues, no es que me fui con el que más... También hay un tema económico que se enlaza con esto, ¿no? Y eso no quiere decir que no podamos seguir siendo partes de un negocio, por así decirlo, de un ganar-ganar, ¿no? O sea, al final del día son negocios. Claro, sí, eso es importante. Todos trabajamos por mejorar precios, por mejorar nuestro servicio y más bien en buena hora que tú lo hayas visto así, lo hayas tomado así y digas, bueno, no gané esta licitación, esta proforma y más bien me voy a concentrar el por qué no. A lo mejor mis precios no estaban acordes, a lo mejor estoy muy alto en el mercado, o a lo mejor mi servicio no es lo suficientemente convincente, ¿no es cierto? Entonces, pienso que siempre le podemos sacar provecho a un escenario como este. Recuerda un proyecto que hicimos con José Luis, recuerda que cuando había un sistema contra incendio, cuando existe un posible conato, lo que primero tiene que irse es el sistema eléctrico, tiene que totalmente abrirse. Y me acuerdo que hicimos ese servicio, que lo que hace es abrirse los breakers principales de las cámaras de transformación. Por ejemplo, esta fue una buena experiencia. Sí, pienso que sí yo puedo decirte lo que más me agradó o lo que más me agrada de trabajar con ustedes es que nunca le dicen no a algo, ¿no? O sea, siempre están como abiertos a trabajar sobre una idea. No es que yo soy el proveedor y yo tengo todo el conocimiento y esto es lo que vos necesitas. Y yo pienso que es unir esas ideas, ¿no? Yo como líder de ese equipo y como a cargo de la empresa, de la maquinaria, eso, conocía mucho acerca de lo que necesitamos como tal. Entonces era como solamente unir lo que necesitamos versus tu experiencia y sentarse y conversar y decir, mira, esta es mi idea y tú dices, sí, desde la parte técnica lo puedo hacer y luego plasmémoslo. Y eso fue lo que hicimos al final del día, ¿no? De ahí fue, el TTA que va hacia el sistema contra incendios. Correctamente, ajá. Y ahí le repotenciamos el TTA. Sí, que se puede lograrlo. Sí, por eso te digo, o sea, y hay mucho proveedor que simplemente te dice no, esto es lo que tú necesitas y lo que tú me estás diciendo no se puede hacer. Yo solamente me limito acá. Y pienso que un plus de una empresa como la tuya o como muchos proveedores en otros ámbitos que tienen de bueno es eso, poder trabajar con el usuario y entender lo que hacen, ¿sí? El logo de nuestra empresa justamente es eso, trabajamos a la medida de las necesidades, ¿no? Entonces es eso, entender lo que el usuario quiere y adaptarme a lo que quiere. Y es justamente lo que CDMI hace ya en gran escala dentro de todas sus áreas. Ya una vez abastecidos, ahora sí conversemos. Bueno, ¿y cuál es el futuro de un mantenimiento predictivo? ¿Tú has visto un cambio los 14 años llevas? ¿Has visto cómo ha ido evolucionando? ¿Qué se viene? Yo pienso que implementar este mantenimiento predictivo del que hemos hablado el día de hoy. Cada día las empresas son más competitivas y eso amerita que en cada sección, en cada área busquen eficiencia y pues el área de mantenimiento no puede ser un área diferente como tal y si hablamos de eficiencia en costos o en lo que yo quiero, pues el mantenimiento predictivo es el único que te puede llevar a eso, digámoslo así. Uno puede trabajar mucho en los procesos, puede trabajar mucho en realizar mejores planes de mantenimiento preventivo como tal, incluso que el correctivo sea cada vez menor, pero un mantenimiento predictivo es el que te ayuda a tener este menor costo, ¿no es cierto? Tal vez la información. Correcto, la información y el darle esa ventaja también al área productiva, al área comercial, ¿no? De no ser un gasto sobre toda la empresa como tal. Oye, tú has trabajado en la parte, justamente en el departamento de mantenimiento. Tal vez alguien te ha dicho, ese man es el que se lleva las utilidades.
Todo el gasto va a este departamento. Claro, eso pasa en todo lado, ¿no? Por eso te decía, para la mayoría de empresas, mantenimiento es un gasto como tal. Y de hecho, lo es, porque no lo vemos plasmado en el producto final. Pero, sin embargo, es más costoso no tener un mantenimiento. Creo que esa es la mejor explicación ¿no? Todo el mundo se queja de que el mantenimiento es costoso, pero es mucho más costoso no tenerlo. Y es mucho más costoso tenerlo y no tenerlo bien hecho, ¿sí? O bien estructurado. Entonces, si lo tengo que tener, al menos debería tenerlo de la manera más eficiente que es. Y el mantenimiento predictivo es una herramienta que nos lleva a eso justamente. Vamos a subirnos a una máquina del tiempo. 20, 25 años más atrás, José Luis está en la Politécnica y estás ahí. ¿Qué te gustaría haber aprendido del tema que estamos conversando hoy en día en este tiempo? De la teoría, nada, pienso yo. Pienso que hubiese sido ideal que hubiesen podido trabajar sobre nosotros en la parte emocional, en la parte en lo que queremos, en la parte de desarrollo, aprender a cómo desarrollarnos como tal, ya como profesionales. Pienso que eso es algo que hasta el día de hoy no se ve en las universidades. Trabajamos mucho sobre la parte técnica, en aprender, en cada quien en su rama, y no aprendemos mucho sobre cómo relacionarnos, cómo manejar las emociones en el trabajo como tal, que es una parte tan fundamental dentro de un esquema de trabajo. Entonces, la pregunta es, sobre la parte técnica, nada, pero sobre la parte emocional y el manejo y la comunicación, creo que faltó todo. Pues una pregunta. José Luis, de profesor en una universidad, tu primer día de clases, ¿cuál sería tu mensaje inicial? ¿Cómo están? Está ahí. ¿Sí? ¿Cómo se sienten? ¿Cuál es el objetivo de estar el día de hoy en esta clase, ¿no? ¿Cuál es el propósito de venir? ¿Sí? Mucho más allá de aprender, mucho más allá de venir y adquirir un conocimiento, ¿no? ¿Cuál es el objetivo que tengo después de que me gradúe? ¿A dónde quiero llegar? Y más que todo, ¿qué quiero lograr con las cosas que ahora o el día de hoy vinieron a aprender? Y un alumno se acerca y te dice, Inge, ¿cómo le gusta que le digan? ¿Inge, magíster o José Luis? No, pienso que las profesiones quedan para uno, para el conocimiento. Siempre un trato más personalizado, más en confianza, abre espacios a que podamos hacer mayores cosas, ¿sí? Mantener un ámbito de confianza siempre va a hacer que las cosas fluyan de mejor manera. Te dice, alguien se acerca, das una prueba y te dice, José Luis, no estudié. Y usted le pregunta, la prueba está difícil. Saca 0. Es hijo de esta. Porque una cosa es la confianza y otra cosa es la responsabilidad. Y algo que también debemos aprender dentro de la vida estudiantil es a manejar las responsabilidades como tal. Entonces, pienso que tenía una prueba y tenía que estudiar, la responsabilidad amerita que tenía que haber estudiado. Y tenemos que ser lo suficientemente sensatos de poder aceptar las consecuencias de una cosa que no sea, de una irresponsabilidad. Les voy a contar una anécdota. En la universidad había un ingeniero, ¿no? Que se llama ingeniero Pablo Almeida, recuerdo. Te vacía que hagas el programa, ¿no? Yo sé el tiempo te veía del disquete. Entonces tú cogías, te decía el programa que tenías que hacer, hacías el programa, grababas en el disquete, ponías tu nombre en el disquete, dejabas en la cajita, terminabas y se iba. Él regresaba, le decía la próxima semana, le decía, a ver, tengo la lista, ¿no? José Luis Mata. Entonces venías acá, cojas tu disquete, buscabas tu disquete, pon en la computadora, ponías en la computadora. Chucha, no se abre. No, revise, ábrale. No se abre. Chuta. Bueno, no se preocupe, José Luis. Tiene 0. Pero yo hice. Sí, pero no se abre. Si no se abre es porque no tiene. Tú te llevas enojado, ¿no? Vamos a decirle a Isaac Villarreal, coja su disquete. Coja el disquete. Bueno, como usted ve aquí la estructura dice así, sí, está bien. Y aquí, sí, está bien. De aquí, pero aquí debería dar 2, pero si se da cuenta sale 1. Ah, sí, deja ver, sí, está bien. Todo está perfecto, así. Sí, Isaac tiene 0.
Pero está todo. Sí, pero no da lo que tiene que dar. Tiene 0. Y eso me hizo aprender cuál es la importancia. No es que lo que yo hice no valió, sino al final, posiblemente un mal obtención de información o una mala ejecución, puede existir pérdidas. Eso sí aprendí. Así, de ese ingeniero recuerdo, siempre contaré esa historia. Puede estar todo bien, pero al final no funcionó. Hay gente que te diga, hice el filtrado del aceite, pero se me regó. Claro. Pero sí le hice. O se contaminó. O se contaminó. Pero usted vio que le hice. Al final llegamos a ese punto, ¿no es cierto? Claro. Ahora sí, de todo lo que hemos conversado ahorita, ¿cómo tú le ves, cómo tú le ves el mantenimiento predictivo a un corto plazo? Hablemos de unos 5 años. ¿Crees que se va a trabajar más continuamente? ¿Ya va a ser como algo normal que todos lo hagamos? Pienso que sí. El día de hoy hay muchas más facilidades para adquirir equipos, adquirir el conocimiento. Y de lo que hablábamos, los equipos han ido evolucionando con el tiempo, los equipos de mantenimiento, y dentro de esta evolución, tarde o temprano, en el proceso de evolución del departamento de mantenimiento, se van a tocar con el que debemos reducir el costo, ¿no? O debemos hacer que nuestro sistema como tal sea más eficiente como tal. Entonces, al igual que las empresas evolucionan, los departamentos también evolucionan. Yo pienso que de aquí a un corto plazo, el mantenimiento predictivo se volverá parte de las actividades diarias. Viendo a la cámara, amigo, ¿cuál es tu consejo, el mejor consejo a toda la persona que está estudiando ingeniería en este instante? Bueno, yo pienso que primero hay que vivir el proceso. El proceso de aprendizaje es un tiempo bien bonito que hay que disfrutarlo como tal, porque la vida profesional es muy diferente. Aprendan todo el conocimiento técnico que las universidades o los centros los dan, y relájense porque lo que se viene en la vida profesional es muy diferente. Sí, es otro mundo, es otro espacio al cual deben entrar, sí, con conocimientos, pero con una gran actitud, digámoslo así. Pienso que trabajar sobre ustedes mismos es el mejor consejo que les puedo dar. Amigo José Luis, el día de hoy hemos visto la importancia que tiene un mantenimiento predictivo. Es un gasto, sí es verdad que es un gasto, pero al final, como tú decías, si es que un proceso no tengo, una máquina no funciona, simplemente ahí vemos cuál es la importancia. Primero. Segundo, la medición, el seguimiento es muy importante, porque caso contrario no lo tengo. El mantenimiento preventivo es muy importante, pero al final termina siendo un gasto porque lo sigo haciendo si no lo necesito. Por eso es muy importante el seguimiento y medición. El día de hoy nos dimos cuenta que es verdad que tenemos mucho conocimiento, pero las habilidades blandas como tal, como seres humanos, nos falta. Y es también importante escuchar a las personas, todo el grupo de mantenimiento que estamos, para que todos aporten a base de su conocimiento, su experiencia, y de ahí sí hacer un buen departamento. Vimos también que cómo la tecnología ha ido avanzando a tal punto que la IA ya está inmersa en lo que es mantenimientos predictivos. Y ahora sí, el futuro se acerca y va a ser tal vez más, se va a escuchar cada vez más seguido que un mantenimiento predictivo es algo normal. Ya no va a ser un gasto, sino va a ser algo tan importante que se lo va a hacer. ¿Qué les puedo decir? Cortocircuito SE siempre está ahí a la vanguardia en temas que ayudan a la sociedad e impulsan a que el Ecuador sea cada vez mejor. Quien les saluda, Santiago Villarroel. Les agradezco muchísimo, amigo José Luis. Realmente gracias por darte un tiempo, por estar aquí, aportar tantos años de experiencia que tú tienes y sobre todo tu conocimiento, que eso es un baluarte que cada persona, como tú dijiste, una persona que no comparte su conocimiento, es totalmente egoísta y deja mucho que desear. Así que, amigo, te agradezco muchísimo para ti, que sigas muchos años más trabajando y esperamos la invitación para ver cómo trabaja en CEDEMI la parte de mantenimiento. Perfecto, muchas gracias a ti también, Santiago. Gracias por la invitación. Espero haberles compartido al menos algo del conocimiento y pues estamos a las órdenes para cuando necesites. Igual personalmente estoy a las órdenes para quien sea. Como tú lo has dicho, creo que lo más importante de aprender es poderlo transmitir y enseñar.
Entonces, muchas gracias por todo, me encuentro a las órdenes. Gracias, Santiago. Y recuerden, amigos, queremos hacer de este país mucho más energético y eficiente. Si quieren más contenido educativo, recuerden suscribirse y recuerden, eleven su voltaje. Eleva tu voltaje, el conocimiento, déjate llevar